Bueno, volvemos entonces. Y ahora vamos a ir a la parte de la reseña histórica. Les voy a compartir el PowerPoint. Espero que lo vean. Bueno, en esta primera etapa, breve reseña histórica, si bien tiene como su... ¿cómo sería? Como que parece que no es tan breve, en realidad es breve porque vamos contando los periodos de una manera resumida, que espero que sea sencilla para ustedes y que bueno, que nos sirva, como siempre digo, para aprender. El primer tiempo de nuestra historia, ¿no? Eh, las características básicas, digamos, de la iglesia cristiana siempre fue el tener una comunidad terapéutica. Y fíjense que las intenciones de Jesús no era solamente sanar personas de manera física, de manera mental, de manera espiritual, sino que también él tenía esto de transmitirles a sus discípulos lo que debían hacer, es decir, que él tenía en cuenta esto de la comunidad terapéutica. Él les daba a sus discípulos, les insistía, digamos, y los instruía en llevar a cabo su misma labor. La primera aparición de Jesús, que fue en la sinagoga después, digamos, de que Juan el Bautista lo bautizara, él toma las palabras de Isaías que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los presos y dar vida a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año del favor del Señor. Entonces, después de esto, él, eh, después de leer, digamos, se sentó y es como que asumió su lugar de maestro, ¿no? En la sinagoga. Y dijo que hoy se cumplía la escritura en presencia de todos ustedes. Entonces, podemos decir que ese fue como el inicio del ministerio de Jesús, y también con eso él da la declaración de su misión, ¿no? Que digamos que todo ese ministerio se basó principalmente en la predicación de las buenas nuevas, del perdón, del amor, ese amor reconciliador de Dios para con nosotros, y la sanidad de muchos. Fíjense que Jesús, cuando hablaba, no solamente a muchos, digamos, los sanaba físicamente, sino que en muchas oportunidades es como que él exigía un cambio mental, una actitud mental junto con la sanidad física. Y muchas veces ese cambio demandaba la fe en Dios, ¿no? Que muchas veces también demandó actos de obediencia. Es interesante porque Jesús, eh, bueno, esto es el resumen, él no importaba la posición social, económica y la enfermedad o problema que transitaba la persona, él tenía respeto, le conmovían todas las situaciones de las personas, y, y él buscaba lo profundo de las personas, no solo para comprenderlas, para empatizar, sino porque también él quería como algo transformador de esa situación, ¿no? Que es como que los quería ayudar integralmente, ¿sí? Él nos enseñaba esto, ¿no? Y, y bueno, y con esto nosotros tenemos los primeros orígenes, que es obviamente la iglesia primitiva, que ¿qué hizo Jesús después? Él confió ese ministerio de la sanidad a sus seguidores, ¿sí? Y ellos continuaron con esa labor, como por ejemplo es el libro de los Hechos, donde hay casos de sanidades tanto físicas como mentales que fueron realizadas por los apóstoles en el nombre de Jesús. Entonces, es interesante porque la iglesia siempre estuvo involucrada en la labor terapéutica. Entonces la iglesia en el siglo I, los cristianos que estaban ahí comenzaban a tener estilos pastorales que trataban tanto la salud física como la salud
emocional, y es como que estaba un poco dividida, ¿no? Los enfermos eran ministrados por los diáconos y a su vez exhortaban a todos los miembros de la iglesia para que oraran por los que estaban enfermos, ¿no? Entonces ahí encontramos, por ejemplo, en Santiago, que dice, que bueno, ahí se ve esta exhortación, ¿no? Vamos a leerla acá. Dice, ¿está afligido alguno entre ustedes? Ahí faltó el signo de pregunta. Ay, bueno, ya que estoy acá la voy a poner. Vamos a hacerlo bien. Santiago, como está ahí, escribe, ¿está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Amén. Me encanta este texto porque me parece que es uno de los más claros, ¿no? Fíjense que los motivaba como a aconsejarse mutuamente y eran consejos y muchas veces sugerencias correctivas, ¿sí? Vamos a buscar estos textos. Yo tengo el machete acá anotado, pero bueno, si ustedes pueden buscarlo, me gustaría por ahí hacer que leamos juntos, pero bueno, como es grabada, la buscan igual ustedes. Vamos a encontrar que, bueno, Pablo decía que tenemos que esforzarnos por promover todo aquello que conduzca a la paz y a la mutua edificación, ¿sí? En Tesalonicenses 5, 1 Tesalonicenses 5:11 y también el 5 al 14 podemos encontrar que Pablo también escribe, por eso anímense y edifíquense unos a otros tal como lo vienen haciendo. Y también les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. También encontramos que Pablo en Colosenses 3:16 dice, instrúyense y aconséjense unos a otros. También encontramos a un ofensor bajo disciplina, no debería tratársele como enemigo. No lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como a un hermano. Esto lo encontramos en 2 Tesalonicenses 3:15. Y por último, en 1 Corintios 14, del 3 al 4, dice, al que profetiza, habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces, no podemos dejar de ver en todos estos pasajes que el apóstol tiene la intención de crear una atmósfera en que haya ayuda espiritual, que haya dirección mutua y que haya, como decíamos, animarse el uno al otro, pero también corregirse, ¿no? Exhortar al otro y tener como una conducta correctiva. Entonces esto fue como lo más importante y lo que prevaleció en la iglesia primitiva. Después vamos a ver que en la Edad Media aparece más que nada bien marcado el legalismo. Entonces, por ahí hubo como más aceptación pública de la iglesia y esa persecución mermó o cesó, y entonces ese énfasis por la sanidad como que fue obstaculizado porque tuvo como una tendencia al legalismo, ¿no? A finales del siglo segundo y principios del tercero,
podemos encontrar que, bueno, y se definió más en del cuarto siglo en adelante, desde la Edad Media, hubo una fuerte influencia, ¿no?, de este legalismo, eh, que incluso continuó hasta hoy, ¿no? Pero como que ahí empezó todo esto. Y es como que tenía la idea de que la humanidad tenía que cumplir ciertos preceptos, donde eso prevalecía más que los sentimientos de la persona. Entonces, eh, eso fue como una barrera para trabajar esto de la sanidad emocional sobre todo, ¿no? Entonces el cuidado pastoral estaba más que nada centrado en el uso de la disciplina. Acá es donde, por ejemplo, se ven muchos de los sacramentos de la Iglesia Católica, ¿no? De tener que cumplir cierta cosa para llegar a entrar al cielo, ¿no? Como que la Iglesia tenía que dar el permiso para que la persona llegue al cielo. Estaba, por ejemplo, el sacramento de la penitencia, ¿no? Entonces, esa disciplina hacía que todos los que eran como, que los que quebrantaban eh, alguna norma, se daba como la opción de el arrepentimiento, de la confesión, y con eso venía cierta penitencia. Pero también lo que se hacía es que esa confesión muchas veces se hacía públicamente, entonces eran como que maltratados por los demás, por la comunidad, eran expuestos, entonces todo lo contrario, ¿no? Como que lo emocional estaba incluso más dañado. Y bueno, muchas veces se aplicaban ofensas bien serias. Algo que por ahí hoy se perdió un poco, pero más o menos sigue, era esto de que las familias pagasen, por ejemplo, cierto monto, cierta cuota, no sé cómo será, cómo era, eh, a la iglesia, para que el muerto tenga entrada al cielo. Entonces no es más que unas cuestiones de legalismo, ¿no? Incluso 500 años después de Cristo fueron escritos los libros de penitencia. Y qué bueno, que hacían como que querer mantener el orden de la gente, de los clérigos. Y después, bueno, después de todo esto aparece la disciplina protestante, que bueno, sabemos que fue con Lutero y con Calvino, donde vienen como a marcar algo distinto, ¿no? Fue como la reforma. El sistema de disciplina tuvo como su cambio ahí, donde ellos insistían como en el cambio de conducta de los miembros. Eh, Lutero y Calvino como que quitaron muchas de las restricciones que había y dieron como paso a un cuidado pastoral, como más de forma personal. Incluso ellos fueron conocidos como consejeros. Después, por ejemplo, vemos que ellos, ambos, Lutero y Calvino, habían escrito muchas cartas donde se veían que tenían consejos hacia las personas. Y también se sabe que ellos tuvieron como muchas entrevistas, muchas conversaciones privadas y personales con las personas donde los animaban y estaban con esta función de ser consejeros. Se dice que a un gran número de personas las aconsejaron y tuvieron como un cambio en la conducta, una sanidad más emocional. Trabajaron mucho con lo que era el duelo, la depresión, y bueno, se veían muchos casos de sanidad. Tuvieron como un ministerio de oración y mucho apoyo. Y también en casos de psicosis violenta ellos también intervinieron. Después hay una llamada colonia de Plymouth que está en Norteamérica, me parece que, si no me equivoco, es en Massachusetts, o como se pronuncie, que era una colonia inglesa que fue como perseguido, este grupo fue como perseguido por sus creencias religiosas en Inglaterra, entonces decidieron como mudarse y tratar de tener como sus creencias, sus valores, su doctrina cristiana de manera libre. Y el líder, que era William
Brewster, o Brewster, él es como que había animado a muchas personas, había estado como con los miembros de manera muy personal, había estado con los enfermos, con los desahuciados, y es como que exhortaba a las personas que escuchaba, eh, no solamente para que se protejan de la entrada sutil que tenía el enemigo, ¿no? Con el pecado, sino también que se dedicaba mucho al cuidado del prójimo y quería como eh, protegerlo de los peligros espirituales y morales, y que también la iglesia se anime una a otra. Pero esta preocupación por el prójimo tuvo como efectos negativos, porque la gente empezaba como a acusarse una a otra. Entonces eso apareció como lo que se dice una cacería de brujas, porque empezaron a hacer como muchos juicios y se acusaban unos a otros, eh, como marcando la conducta pecadora, si se quiere. Muchas mujeres fueron sentenciadas a muerte incluso por ciertas situaciones que consideraban como fuera de la norma o inmoral. Y bueno, y la iglesia evangélica en América Latina, resultado de esa labor misionera norteamericana, tuvo mucha influencia por esas conductas, de nuevo como más legalistas. Es como que fue y vino esto del legalismo. Y después, en una nueva etapa, vemos la influencia de Freud. Entonces, todo este ministerio de la salud integral, eh, como vemos, dio un giro muy importante con la aparición de Freud a finales del siglo XIX, y él tuvo, bueno, su contribución a la salud mental, y, y uno no puede, digamos, dejar de mencionarla porque tuvo su influencia muy grande dentro de la iglesia. Eh, bueno, bueno, como ustedes saben, él era un médico judío que vivía en Viena, y él más que nada se había dedicado a la investigación, pero bueno, como tenía que pagar cuentas, estaba casado, tenía 6 hijos, como que se vio obligado a tener pacientes. Él se había especializado en trabajar, en estudiar sobre desórdenes mentales, y él empezó a darse cuenta que los pacientes, todos los que veía, tenían problemas emocionales que tenían una índole sexual. Entonces él acá habla de la teoría de la pulsión sexual, es decir, que hay una cuestión eh, interna en el ser humano, inconsciente, que lleva a la persona a tener ciertos comportamientos que obviamente que son inconscientes, y que esta pulsión tiene como su origen en lo sexual. Acá en el texto habla de instinto. Dice que ese instinto es dominante, o sea, esa pulsión es dominante. En realidad la palabra real es pulsión. Lo que pasa es que en el alemán la palabra es Trieb, y así se escribe T-R-I-E-B larga, y no se sabe bien cómo es la traducción. Hay dos autores, Ballesteros y Amorortu, que son las editoriales más que nada que hacen su traducción de esto. Amorortu habla de pulsión y Ballesteros habla de instinto. Pero se entiende que es una cuestión, que no es una cuestión instintiva, porque no es innata a la persona. El instinto es como lo innato. La pulsión es más bien como aprendida. Entonces la palabra real, por más de que acá en el libro dice instinto, es pulsión. Eh, entonces él lo que hizo fue como la definición, empezó a delinear lo que son los trastornos mentales, habló de la neurosis obsesiva, de la histeria, de las fobias, también la separó de la perversión y de los trastornos psicóticos. Hizo esto, y también habló de un proceso de tratamiento que es el psicoanálisis. Eh, entonces, en su momento él, por la influencia de Breuer, que ya habíamos visto en Consejería Cristiana, él tuvo una primera etapa donde él utilizaba la hipnosis en su tratamiento, pero después se dio cuenta de que esto en realidad no funcionaba, y
el psicoanálisis se basa básicamente en lo que él descubrió como asociación libre, donde la persona es libre de ir asociando su discurso y que en eso se deja ver el inconsciente y se va llegando a conclusiones, a ir a lo más profundo del inconsciente con intervenciones que va haciendo el terapeuta. Entonces él empezó a tener como modificaciones en cómo se posicionaba en la terapia, ¿no? Y él lo que hacía es abstenerse del contacto físico, y lo que hacía era que la persona no lo veía a él. Entonces se acostaba en el famoso diván, y Freud se ponía de espaldas sin tener ningún tipo de... ay, no me sale la palabra. Con ningún estímulo, que la persona no tenga ningún estímulo ni de la cara de el psicoanalista, ni de lo que podría tener como postura, ¿no? Con los gestos y demás, entonces estaba de espaldas y podía asociar libremente. También se dio cuenta de que había una, una asociación en los sueños, es decir, que había una parte inconsciente en los sueños donde la parte manifiesta de los sueños es lo que la persona como que recuerda y tiene que ver con cuestiones que vivió días atrás, que por ahí se nos mezclan en el sueño. Por ejemplo, no sé, tenía frío la noche y estaba soñando de que estaba en el Polo Sur, por ejemplo. Eso es como lo más manifiesto. O me quedé con ganas de comer una hamburguesa el otro día y bueno, en el sueño la puedo disfrutar. Eso es como lo más manifiesto. Esos suelen ser los sueños de los niños, como que se cumplen deseos bien manifiestos, bien concretos. Pero él descubrió que también hay una parte inconsciente donde siempre hay un deseo inconsciente por cumplir, que esa es la parte de la interpretación de los sueños, que los sueños solo se interpretan en un contexto terapéutico. No existe el soñaste con víboras y es traición. Así que nada que ver. Eh, y bueno, un gran ejemplo, ¿no? Son los sueños que encontramos en la Biblia, que incluso en los libros de Freud, la interpretación de los sueños, él toma los sueños de Daniel, sí, Daniel, como para ejemplificar. Entonces él también encontró lo del inconsciente, y bueno, el psicoanálisis se sigue aplicando al día de hoy para los que practican el psicoanálisis. Acuérdense que habíamos hablado también del tema de la sublimación, donde esa libido, la energía sexual, lo que motiva inconscientemente a esta conducta del ser humano a lo sexual, es como que esa libido está encauzada a una actividad socialmente más aceptable, ¿sí? Esa, como los deportes, por ejemplo, esa es la sublimación. Bueno, entonces, en cuanto a la iglesia, es indudable que el aporte del psicoanálisis tuvo un movimiento bastante grande, ¿no? Fue una reforma, un cambio de pensamiento con esto de la psicología. Lamentablemente Freud se declaró ateo, y entonces muchos de los cristianos lo criticaron un montón porque cómo se van a tomar estas teorías siendo que él es ateo. Sin embargo, vemos que un montón de las cosas que él dijo son reales, y entonces se quita por ahí la idea de que el ser humano es totalmente responsable de sus actos. Fue por ahí muy cuestionado esto porque la gente de la iglesia empezó a decir como que, bueno, si decimos esto, entonces la gente no se va a hacer responsable de sus actos y va a decir que fue culpa del inconsciente. Pero bueno, todos los extremos son malos, sino que lo que él empezó a decir, se empezó a tomar la iglesia, digo, es que no todo es una cuestión de como habíamos visto la vez pasada, ni de espíritus malignos, ni de que todo se hace con una mala intención. Sí está el pecado presente, obviamente lo sabemos, sin embargo no siempre hay mala intención y se hacen cosas que no se quieren hacer. Es el típico sin querer queriendo, ¿no?
que Pablo decía que hacía todo lo contrario a lo que quería hacer. Y todo lo que quería hacer no lo hacía. Entonces ahí vemos como una buena parte de esto del inconsciente, ¿no? Después, ¿qué pasa? Después de Freud aparecieron sus seguidores que tienen como una teoría más extendida de lo que fueron los conceptos de Freud. Adler y Jung, por ejemplo, en resumen, Adler hablaba de que la persona también tenía como un deseo de poder y de satisfacción personal que lo llevaba como a conseguir las cosas que quería. Y Jung lo que agrega es que habla como del elemento espiritual, de lo que lo trasciende, de algo trascendente. Entonces ahí aparece como una mirada un poco más amplia de esto de la teoría de Freud, ¿no? O sea, es totalmente como una teoría modificada, ¿sí? Bueno, después en el libro pueden leer un poquito más en profundidad sobre esto, pero no me quiero detener tanto ahí. Después aparece Víctor Frank, que yo ya les había hablado de lo que él escribió, que es El hombre en busca de sentido, que es un libro muy interesante. Él dice que nosotros somos controlados por por la búsqueda de sentido. ¿Qué les iba a decir? Bueno, fue un terapeuta conocido porque él estuvo en los campos de concentración nazi, fue un superviviente de ahí, entonces él se daba cuenta, él habla crea la teoría de la logoterapia, que es la teoría de eh, el sentido, donde él se dio cuenta que las personas que morían en estos campos de concentración es porque no tenían algo por lo que vivir. En cambio, las personas que, aunque fueron sometidas a situaciones muy duras, vio que pudieron subsistir a esto y pudieron sobrevivir y salir porque tenían como algo por lo que luchar. Generalmente era la familia, ¿no? Entonces él se dio cuenta de que la persona sobrevive porque está buscando constantemente un sentido a la vida. Entonces la terapia de él, la logoterapia, se basa en que la persona tiene que desterrar, nombrar aquello que le da sentido. Entonces él en su terapia, con su teoría, busca que la persona encuentre realmente ese sentido de su vida. Y si no lo tiene, que lo pueda ir creando. Así que bueno, esto fue lo que él agregó, y él decía que hay una relación directa entre la psicología y la religión. Él decía que son dimensiones totalmente diferentes, pero que no se excluyen mutuamente, porque eh, la religión abarca y también subordina a la psiquiatría, es decir, que pone a la espiritualidad en un lugar mayor. Después hasta está Abraham Maslow, que él hablaba de la jerarquía de las necesidades humanas. Entonces él decía que las personas, que los niños, por ejemplo, empezaban con una jerarquía básica que era afecto, amor, cuidado, el suplir las necesidades básicas, ¿no? de un bebé, de un niño, y que después se iba escalando en diferentes etapas o jerarquías que supuestamente la persona tenía que ir superando, como las necesidades, y si las iba supliendo de manera sana, una a la otra, se llegaba como mejor y tenía una mejor calidad de vida si esas necesidades humanas iban siendo suplidas. Y él ponía como en la jerarquía más alta como esa búsqueda de lo trascendental, ¿no? De algo que estaba como más arriba, del valor moral, del hacer algo por alguien, que hacía que el individuo no esté centrado en sí mismo, sino que había algo más grande que ellos. Eh,
dice que el de Maslow decía que nuestra vida y los valores espirituales eran como esa cima del desarrollo humano. Y Tomás de Aquino, por ejemplo, tiene algo similar a esto, que él escribió una lista de virtudes. Entonces, en ese sentido, lista de virtudes de la vida cristiana eh, tiene como mucha similitud a esto de la jerarquía de las necesidades humanas de Maslow. Después vemos otra parte que empieza con la revolución de la consejería, ¿sí? La verdadera revolución empezó después de la Segunda Guerra Mundial, donde había mucha gente muy necesitada de psicoterapia, de atención, de tener que hablar de lo que les pasó. Había muchísimos problemas emocionales y esos problemas emocionales se acrecentaron muchísimo. ¿Y qué pasa? Había una escasez de psicoanalistas. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a desarrollarse más métodos de psicoterapias breves, es decir, que tienen un tiempo de tratamiento desde 6 meses más o menos hasta máximo de 2 años, que son muchas de las psicoterapias breves de hoy en día que se basan en esta idea de lo breve, digamos. Eh, Se necesitaban como métodos más sencillos para trabajar con estas personas y no había como mucha atención, mucha necesidad de atención, perdón. Y había muchas personas que habían salido como muy dañadas de lo que era la Segunda Guerra Mundial, tanto de los sobrevivientes como también los soldados, ¿no? Que habían visto ciertas cosas muy terribles. Eh, y esto acá, como que se decía que la psicoterapia era eh, el único tratamiento nuevo como para trabajar estas demandas tan profundas que trajo la guerra. Y como les decía, si bien la iglesia en una primera instancia no le dio como la bienvenida a las teorías de Freud, igual se fue dando cuenta de que solo buenos consejos y hacer énfasis en esos preceptos morales no era suficiente para trabajar con problemas emocionales. Entonces, tomaron todos estos aportes y se dieron cuenta de que, bueno, es tomar lo bueno y dejar lo malo, pero que esa asesoría tenía que tener algo más, una interpretación más para estas personas. Y sobre todo con todo esto que trajo, como les digo, eh, la Segunda Guerra Mundial. No sé si se entiende hasta acá, espero que sí. Y por último vemos que se empieza a desarrollar más que nada la teología pastoral, donde empezaron a haber seminarios, cursos, esto que hacemos nosotros, por ejemplo, de poder conversar, hablar, aprender, se empezaron a informar más, hubieron un montón de autores que fueron muchos de los que nosotros leímos, Jorge León, Daniel Scipiani, Enrique Wang, Jorge Maldonado, John MacArthur, un montón que empezaron a escribir sobre esto y que bueno, hoy tenemos mucho material gracias a toda esta revolución, ¿no? Y el desarrollo de lo que fue toda la consejería pastoral y la teología pastoral. Bueno, como vemos acá, se introdujo en América Latina más o menos hace 40 años. Y de nuevo la iglesia como comenzó por una preocupación mutua, es decir, la iglesia como institución y como comunidad terapéutica se empezó a dar cuenta de que necesitaban ayudar a los otros y cómo hacerlo, ¿no? Eh, a darse cuenta de nuevo que la comunidad necesita de una compañía de los otros, sus hermanos, ¿no? Así que bueno, es como llegamos hasta acá para también poder tener recursos, como creo que es todo este seminario, y también, bueno, esta materia en específico de saber cómo hacer para tratar con los problemas de las demás personas. Así que hasta acá es la reseña histórica. Vamos a ver el concepto de salud y de salud mental. Pero déjenme ver un ratito la hora porque quizás lo que vamos a hacer es dejar la clase por acá y vamos a tratarlo un poquito mejor la semana que viene, la próxima clase, para no extendernos demasiado acá porque voy a empezar un tema y va a quedar ahí colgado.
Así que vamos a dejarlo acá y el miércoles van a ver la siguiente clase, donde vamos a tratarlo más en profundidad y vamos a intentar terminar esta unidad y arrancar con la otra. Así que bueno, les deseo un lindo día y bueno, vayan leyendo el material. Ahí les dejé eh, en el PowerPoint, no sé si lo van a ver todavía, quizás lo van a ver el miércoles, las páginas de lo que vamos a leer, pero si no, bueno, si tienen ahí algo del material ya pueden ir por lo menos pispeando un poco y también empiecen a pensar esto de el trabajo, que creo que va a ser muy interesante. Y si tienen alguna duda, me pueden ir escribiendo y como les digo, si no, ir anotando para que conversemos después. Pero no se cuelguen tanto, traten de hacerla. Yo les animo a que traten de hacerla no como un cumplir con la materia, sino que sea como el tiempo que tenemos que dedicarnos a la ayuda al prójimo, que a veces no es una cuestión de no tengo tiempo, sino no me hice tiempo. Así que bueno, los dejo por acá y les mando un saludo grande y bendiciones. Chau, chau.